de UNAM hoy, y justamente y todo aquello que se realiza en muchísimas cosas para compartir con todos nosotros. Y justamente es sobre Pinky Cerebro a la conquista del mundo. Ya nos platicará el profesor Benjamín más de qué se trata. Yo voy a hacerle una breve presentación, una muy breve reseña del profesor Benjamín. Benjamín Ruiz Loyola es químico por la UNAM con un diplomado en periodismo científico. Es especialista en materiales peligrosos. Fue inspector en armas de destrucción masiva en Irak en 2003 y miembro del comité asesor en educación y divulgación de la organización de libros. Actualmente es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Es un gusto para nosotros tenerle aquí, profesor Benjamín. Yo les recuerdo a todas y a todos quienes nos siguen en nuestra transmisión en vivo en Facebook que pueden escribirnos sus preguntas en la parte de comentarios del video y se los estaremos transmitiendo al profesor Benjamín conforme vayan surgiendo y él va a ir muy amablemente respondiendo a todas sus preguntas en vivo. Entonces, sin más preámbulos, yo le cedo la palabra al profesor Benjamín. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Catherine. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Y voy a compartir la pantalla para que empecemos a ver qué tan especial. ¿Se ve bien la presentación? Sí, profesor. Solo está, aunque está en el formato de presentación, si le puede dar en la parte de abajo para que se vea pantalla completa, mucho mejor. Esto lo tengo en pantalla completa, pero a ver, déjame ver. ¿Cómo le hago? O regresemos como estaba, si gusta, y así también se puede ver. ¿No? Sí, porque yo lo tengo pantalla completa en toda la pantalla. Ok. A ver. Puede ser en la parte de abajo a la derecha, donde aparece como para hacer zoom, al ladito hay un cuadradito, si le pica y ya se genera más completo. Estoy en un cuadrito que dice presentar parte de la pantalla, audio de la computadora, No, directamente en su presentación, ahí donde está, al lado donde aparece una linecita para aumentar o disminuir hasta abajo. ¿sí? Ahí, exactamente ahí. Perfecto. Ok, Perfecto, profesor. muy bien. Se preguntarán por qué este nombre, un nombre tan sui generis. Porque lamentablemente la imagen pública de los científicos está terriblemente distorsionada, terriblemente distorsionada. Y esto no es casual. De alguna manera, películas, programas de televisión, caricaturas, hacen ver al científico como predominante. Y esto se ve en
estudios como la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, que se venía haciendo cada 2 años. El último que se hizo fue en 2017. En 2019 y en 2021 no se ha hecho. Entiendo que 2021 por efecto de la pandemia, pero 2019 no había razón para que no se hiciera. Y pueden ver ustedes que Cerebro está enojado por lo que vamos a ver aquí. Esta es una serie de preguntas que hace esta encuesta sobre ciencia y ética. Y me voy a centrar en la pregunta número 2. Debido a sus conocimientos, los investigadores científicos tienen un poder que los hacen peligrosos. Si desde CONACYT nos hacen ver como peligrosos, pues algo está mal. Pero veamos los resultados. Muy de acuerdo, casi 3,5 millones de los encuestados. De acuerdo, 13 millones y casi medio millón más. Y 2 millones que no saben. Son muchos menos los que están en desacuerdo y muy en desacuerdo. Si vemos así los números, nos damos cuenta de que hay un problema. Si lo vemos en cuanto a porcentaje, el 9,4% está muy de acuerdo en que somos peligrosos, el 36,4% está de acuerdo y solamente el 6% no sabe. Pero si sumamos esto, resulta que el 51,8% de la población encuestada, que es un reflejo de la población total del país, considera que somos peligrosos. Por eso Pinky de Cerebro tiene esta cara. Y Pinky dice, ¿por qué? Si Cerebro es mi cuate, es buen amigo, es... Y esto es porque por ejemplo, hablemos del cloro. El cloro es un elemento de altísima importancia industrial porque permite sintetizar desde medicamentos hasta plásticos muy útiles como el PVC, pero sobre todo nos ayuda a desinfectar superficies. Lo utilizamos mucho en los baños para desinfectar cuando lavamos el baño con cloro. Nos ayuda a desinfectar y a blanquear la ropa cuando le ponemos cloro para que no se vea percudida. Pero la parte más importante es que es indispensable para sanitizar, palabra muy de moda, aunque no muy del lenguaje español. Tendríamos que desinfección del agua. El agua potable que llega a nuestras casas tiene que pasar por un proceso de cloro para matar microorganismos patógenos y por eso a veces huele o sabe a cloro y decimos, guácala, qué feo es esto. Sin el cloro para limpiar el agua tendríamos muchos problemas de transmisión de enfermedades por el agua potable. Entonces el cloro es un elemento muy bueno, pero tiene algo malo. Fue utilizado en su momento como arma química. El 22 de abril de 1915 fue la primera vez que se utilizó de forma masiva como arma química. Se le sigue utilizando como arma química. No se puede prohibir. ¿Por qué? Pues porque necesitamos su uso en procesos industriales, su uso como desinfectante y su uso como elemento indispensable para potabilizar agua. Entonces se sigue aprovechando que es un elemento común para emplearlo en cosas malas. Y lo vemos muy frecuentemente en Siria, en Irak y en otros lugares donde hay terrorismo con productos químicos. Entonces hay una cara buena y hay una cara mala.
¿por qué nos fijamos siempre en la mala cara en lugar de en la buena? Eso es lo que nos lleva a que se piense que los científicos somos malos. Otro ejemplo, los insecticidas. Los insecticidas son compuestos terriblemente útiles y necesarios porque nos permiten, primero, tener mayor producción en el campo. Ya somos más de 7.600 millones de seres humanos que requerimos comer todos los días. Ciertamente no todos lo logran, lamentablemente, pero los esfuerzos de la química en este ámbito son enormes para poder desarrollar más y mejores alimentos en su producción agrícola o en su producción ganadera, pero también en la conservación para poderlos transportar a través de distancias enormes para poderlos llevar. Es la manera en que, por ejemplo, los jitomates de Sinaloa llegan a Alaska. Si no tuviéramos los métodos de conservación que nos da la química, difícilmente podrían comer una ensalada de jitomate en Alaska. ¿Por qué? Pues porque en el trayecto, en el transcurso, se echaría a perder. Nos permite controlar plagas en el hogar, desde los molestos mosquitos que no nos dejan dormir, hasta las cucarachas que a veces aparecen y que nos dan tanto asco. Pero también nos permite controlar enfermedades que son transmitidas por insectos. Por ejemplo, la malaria, el paludismo, el chikungunya, el Zika, todos estos problemas que vienen porque los mosquitos traen el virus y cuando nos pican nos transmiten el virus y nos enferman. Bueno, todo esto lo hemos podido venir controlando poco a poco porque los químicos hemos desarrollado insecticidas. Hay problemas con el exceso en el uso de insecticidas. Es que el DDT se ha encontrado hasta en los polos, pero la culpa no es del DDT, la culpa no es del químico que desarrolló al DDT, la culpa es de la gente que no hace un uso racional y adecuado del insecticida. Entonces, hay que ver lo bueno antes que ver lo malo. Lo malo, pues obviamente algunos insecticidas pueden ser utilizados como armas químicas. Entonces, otra vez, las dos caras, ¿no? Cuando hablamos de industria, lo primero que viene a la mente de la mayoría de la gente es que causan una contaminación ambiental impresionante. Deberían estar fuera de las ciudades. Y no nos damos cuenta de que al principio siempre se establecían las industrias fuera de las ciudades y la mancha urbana se las fue comiendo. Es lo que sucedió, por ejemplo, con San Juanico, San Juan Ixhuatepec. El manejo del gas doméstico. Pero la mancha urbana ya se comió y ahora la exigencia es saquen estas gaseras de aquí porque representan un riesgo. Pensamos entonces en contaminación ambiental, pensamos en que los productos son menos duraderos, pero cuando hacemos productos muy duraderos, la gente no le gusta porque quiere estar cambiando frecuentemente. Pero el procedimiento industrial, ¿qué nos da? Nos da mejores productos para hacer la vida más ligera, más fácil, más cómoda. Y así podemos tener, por ejemplo, vajillas irrompibles. Antes se caía un plato, se hacía pedazos y el problema es ya no tengo la vajilla completa. Ahora vamos a tener que comprar una vajilla completa. Ahora podemos comprar los platos sueltos, pero sobre todo los podemos dejar caer y no se rompen ni se astillan. Tenemos más y mejores medicamentos. Antiguamente dependíamos de los productos naturales, dependíamos de conseguir
hojas de sauce o corteza de sauce para ponérnosla como chiqueadores y controlar la fiebre y el dolor de cabeza. Y ahora en todo el mundo es súper conocida la aspirina. Y esto se logró gracias a la química. Entonces, no todos los procedimientos industriales son malos. No todo lo que hace el químico en la industria es malo. Veamos el caso de Alfred Nobel. Alfred Nobel trabajó con nitroglicerina. Cuando él estudiaba este problema, la nitroglicerina siempre se encontraba en estado líquido y es un compuesto sumamente lábil, sumamente reactivo, que con cualquier pequeño golpe estallaba. Él logró mezclar la nitroglicerina líquida con una tierra y formar la dinamita. Y la puede ahora inclusive moldear para tener cartuchos de dinamita. Necesita utilizar una mecha, un fulminante, y esto lo volvió inmensamente rico. Tan rico que decidió dejar su fortuna en un fideicomiso para premiar a personas destacadas en los ámbitos de la física, de la química, de la medicina, de la literatura y de los esfuerzos para lograr la paz mundial. ¿Por qué? Porque a él lo decepcionó terriblemente el hecho de que él inventó la dinamita para poder utilizarla abriendo caminos, abriendo espacios para levantar ciudades y no para hacer la guerra. Y por eso, fundamentalmente, estableció estos premios, específicamente en este sentido, el Premio Nobel de la Paz es muy, muy importante. La nitroglicerina, podemos decir, es un compuesto malo porque explota y provoca problemas muy serios. Pero la nitroglicerina también es un regulador cardíaco que se utiliza para personas que han sufrido problemas de paro cardíaco. Es lo que se utiliza, que hemos visto mucho en películas de alguien que está sufriendo un ataque y dice, dame mi pastilla, y se pone una pastilla debajo de la lengua. Es nitroglicerina. Entonces, es muy buena como medicamento, es muy mala como explosivo. Es muy buen explosivo si lo utilizo para construir caminos, para construir puentes, para construir ciudades. Muy mala si lo utilizo en la guerra. Entonces, hay bueno y malo. ¿Fue malo Alfred Nobel al inventar la dinamita? ¿O fue bueno Alfred Nobel al dejar toda su fortuna para premiar a gente que haya hecho de alguna manera avances importantes en estas áreas que mencionamos? Nuevamente hay las dos caras de la moneda. Si hablamos de plásticos, de polímeros sintéticos, reemplaza al vidrio y esto implica que va a ser más resistente, no se va a romper tan fácilmente, por lo tanto va a durar mucho más tiempo. Pero además de ello, nos proporciona fibras para vestirnos y esto hace que dependamos menos de cultivos como el algodón, como el lino o como el henequén. Sí, es un problema dejar de, para los productores de algodón, que se deje de consumir algodón. Pero por otro lado, las áreas que se puedan recuperar por no necesitar tanto algodón, las podemos dedicar a cultivos consumibles, a alimentos. Insisto, cada vez aumenta más la cantidad de gente en el mundo, entonces necesitamos cada vez más alimentos y en consecuencia el poder tener más espacio agrícola disponible para alimentos es algo bueno.
Pero además no solamente reemplaza el vidrio, no solamente es durable, que es algo que le achacan mucho, es que dura mucho tiempo. No solamente nos viste, sino que ha creado una nueva área de materiales que llamamos biomateriales, en las cuales hay una importancia enorme. Desde antiguamente los lentes como los que traigo puestos se hacían con cristales sumamente gruesos y sumamente pesados que llegaban a deformar la nariz y a deformar prácticamente la cara. Ahora, un polímero, el policarbonato, se puede trabajar para darle la graduación adecuada y los lentes prácticamente no se sienten, no pesan. Esta cualidad ha permitido que tengamos lentes de contacto y entonces ya no solamente nos ayuda a la visión, sino que a mucha gente le ayuda para que pueda sentirse bien, viendo bien, viéndose bien sin los anteojos. Desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, hay un material que llamamos Kevlar, que es mucho más duro que el plomo y mucho más ligero que el plomo, y entonces se utiliza muchísimo en chalecos antibalas, por ejemplo. El tener fibras de poliéster fue verdaderamente importante, fibras de nylon todavía más importante en caso de guerra. ¿Por qué? Porque permite tener paracaídas más prácticos, más útiles, porque durante la Segunda Guerra Mundial los paracaídas de algodón se podían romper al abrirse por la fuerza del viento y entonces pues el paracaidista venía en caída libre. En cambio, la resistencia y durabilidad del nylon y del poliéster permitieron tener eh, algo mucho mejor. El nylon es un caso aparte porque antes de la aparición del nylon, las mujeres podían utilizar dos tipos de medias, o medias de lana o medias de seda. Las medias de seda eran muy elegantes, muy bonitas, muy atractivas, pero carísimas. En consecuencia, la mayoría de la población tenía que usar medias de lana. Aparece el nylon y el nylon abarata sensiblemente las medias transparentes. Y entonces es un exitazo entre la población femenina porque ahora todas podían utilizar medias que parecían medias de seda, aunque no lo fueran. Entonces, hasta un impacto social importante llegan a tener los polímeros sintéticos. Pero decimos, es que duran demasiado, es que contaminan demasiado y dependen del petróleo. Bueno, contaminan, no es que contamine el plástico, ya esto lo he mencionado muchas veces antes. El que contamina es el ser humano que no trabaja, que no desecha apropiadamente el plástico. ¿Es muy durable? Sí, es muy durable, pero esto nos permite tener la capacidad de poderlo reutilizar o poderlo reciclar. Hacen falta políticas públicas para poder reciclar adecuadamente los plásticos. Mientras no haya un compromiso real, pues va a ser suficiente con establecer prohibiciones y vamos a prohibir los plásticos de un solo uso. Y entonces me pregunto, ¿y qué vamos a hacer con todas las bolsas de suero o de sangre que se utilizan en los hospitales? Porque es plástico de un solo uso. ¿Los vamos a prohibir también? ¿Vamos a crearnos problemas para poder tener suero en las ambulancias y tener disponible sangre en los hospitales para caso de requerir transfusión porque prohibieron el plástico de un solo uso? Entonces, hay que ser racionales, hay que ser
necesariamente tenemos que participar en los esfuerzos por hacer las cosas que aparentemente son malas, hacerlas más buenas. Y en última instancia, lo malo no fue la química, lo malo fue el mal uso que hace el ser humano de estas cosas. Necesitamos entonces reutilizarlos, necesitamos reciclar, necesitamos un aprovechamiento racional, porque también abusamos. Vamos por la calle y no falta que veamos que el coche de adelante de repente sale volando una botella porque pues al cabo que es desechable. Sí, pero no te das cuenta de los problemas que estás causando. Estás tirando tu chicle a la calle. Es un chicle, una cosita así chiquita. Pues sí, pero esto se va acumulando y provoca que se tapen las coladeras y eso tiene mucho que ver con las inundaciones cuando llueve. No hay un buen servicio municipal de recolección de basura, no hay un buen servicio municipal de desatascar las coladeras y entonces cuando vienen las lluvias, sobre todo cuando hay lluvias atípicas, consecuencia del calentamiento global, nos estamos quejando. Es que cada año es lo mismo, sí, pero cada año es lo mismo, la gente sigue tirando la... Entonces hace mucha falta educación, pero tenemos que empezar por educar a los políticos. Ellos son los primeros que tienen que empezar por irse educando. Entonces, seguimos avanzando. Por ejemplo, el asunto de las vacunas durante la pandemia. Una vacuna en condiciones normales puede tardar 8, 10 años o más. Y como ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano tardó aproximadamente 16 años en producirse. Y a la fecha no contamos todavía con una vacuna contra el VIH. Por todas las pruebas que se deben hacer, por todo lo que se debe trabajar. No quiere decir que no se haya trabajado, se está trabajando arduamente, pero no se han tenido los resultados adecuados. Y sin embargo, en el caso de la pandemia que nos aqueja, las vacunas tardaron menos de un año. Ciertamente algunas de ellas siguen en etapa de prueba, pero ya tenemos vacunas, ya muchas personas en el mundo han sido vacunadas, no todas las que quisiéramos, porque si bien podemos presumir que en nuestro país aproximadamente el 51% de los habitantes del país han recibido al menos una dosis de vacuna, en el continente africano no llega a 1% la cantidad de personas que han sido vacunadas. Y con los efectos de la migración de África hacia Asia o hacia Europa, pues los que no han sido vacunados están en riesgo de transportar el virus a esos países a donde se da la migración y entonces vamos a tardar mucho más tiempo en controlar la pandemia. Pero lo importante es que la ciencia es tan importante, está tan comprometida con la sociedad que logró generar vacunas en menos de un año y medio. Lo malo es que no hay cambios en la percepción pública. Veíamos que en la encuesta de 2017, la suma de muy de acuerdo y no sé, rondaba el 51.8%. En la encuesta de 2015, esa suma fue 51.55%. Es decir, no hay cambio. La percepción pública sigue siendo que los científicos somos peligrosos por lo que sabemos y por lo que sabemos hacer. Y entonces tenemos que trabajar para que esto cambie un poco. No es que como cerebro estemos todo el tiempo pensando en conquistar al mundo. Es que
estamos trabajando en bien del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Catherine. Aquí hay algunos comentarios en nuestro Facebook Live que me gustaría transmitirle. Nos dice Nadia Calleja, bien lo menciona el profesor, hoy en día tenemos la química al alcance de todo lo que nos rodea y muchas veces sin darnos cuenta. Lamentablemente, desde una formación temprana nos enseñan lo bueno de la química, no nos enseñan lo bueno de la química, sino lo malo, y es por esto que es mal vista sin dar a notar todo lo que no sería posible sin ella. Es hacer notar el uso correcto y dar una educación, formación correcta. Felicia Cosmética Natural también nos dice, en realidad el problema parece estar en la sobreexplotación de esos productos y su uso poco ético e irresponsable. Arte, Moda e Identidad nos dice sobre las medias, dicen que las medias de nylon podrían ser indestructibles, pero que las hacen frágiles a propósito para hacernos comprar más, ¿es cierto? No, como cualquier fibra puede romperse con cierta facilidad. Ciertamente es muy resistente, como mencioné en el ejemplo, los paracaídas de nylon no se rompen con la misma facilidad que los paracaídas eh, de algodón, pero requieren que sea una tela muy gruesa y muy pesada. Y la ventaja en las medias femeninas es que sea lo más delgada posible para que se ajuste muy bien a, a la forma de la pierna que está envolviendo. Y eso hace que tenga que ser delgada. Y al ser cada vez más delgada, es un poco más frágil. Con el desarrollo del grafeno, ya se están produciendo desde zapatos hasta la posibilidad de medias con grafeno. El grafeno es una nueva forma de carbón que la llamamos prácticamente bidimensional porque tiene exactamente el tamaño del carbón, son capas de átomos de carbón que son sumamente resistentes y son sumamente ligeras. Y entonces, si esto se mezcla con el nylon, podríamos tener medias para siempre, efectivamente. Por el momento lo que se está haciendo, va a sonar a ciencia ficción, es alimentar gusanos de seda con grafeno y se está evaluando la calidad de la seda mezclada con grafeno que se obtiene. Y lo mismo se está haciendo con arañas para que lo que la araña saca para hacer su telaraña sea mucho más resistente. Si nosotros le pasamos la mano a una telaraña, la rompemos con mucha facilidad, pero es tan resistente y es tan fuerte que puede sostener el peso de un insecto que pese 15 o 20 veces lo que pesa la tela de la araña. Si le metemos grafeno para hacerla más resistente, podríamos tener materiales súper resistentes y súper ligeros. Pero no es que se diseñe a propósito que sea poco durable el nylon de las medias, sino que por la propia necesidad de, de, de a lo que va dirigida la media es por lo que tiene que ser muy delgado y entonces muy frágil. Si se atora en cualquier lado, inclusive si se atora en una uña, se puede romper con mucha facilidad. Antiguamente lo que hacían era coserlas, repararlas, y ahora lo que se hace es tirarlas a la basura. Y ese es otro problema de contaminación, no causado por el nylon, causado por quien lo desechó a la primera. ¿Hay Así más, es. Catherine? Sí, nos dice Nadia Calleja, hasta donde sé, las bolsas de transfusión son de PVC y este es un material que puede tener tiempo de vida enorme y someterse a varios tratamientos para esterilizarlas o hacer uso del material en otras aplicaciones, dadas las propiedades, ¿no? Sí, nada más que se está cambiando el material porque el PVC en determinadas condiciones, precisamente en las condiciones de esterilización, puede llegar a producir pequeñas cantidades de dioxinas.
Y las dioxinas son sustancias terriblemente tóxicas. Por eso, una de las cosas que se hace con la mayoría de los plásticos en algunos lugares de Europa es mezclarlos con derivados del petróleo como combustóleo y utilizarlos como combustible. ¿Por qué? Porque el plástico combinado con el combustible da muchísimo más calor que el puro combustible. De esta manera se aprovecha para generar calor, para reducir el consumo del combustible y para controlar la contaminación por plásticos. Pero el PVC no se puede utilizar aquí porque a la hora de quemarlo genera cantidades muy grandes de dioxinas. Y las dioxinas son terriblemente tóxicas. Bien, profesor. Sí, también justo como con los comentarios de la responsabilidad en el uso de los residuos, dice Said Dawkins, que es responsabilidad de todos. Pregunta Josafat Díaz, en realidad es que hay países que han adoptado una mejor forma de utilizar los recursos y contaminar menos y utilizan la ciencia para cuidar el medio ambiente, porque en México no tenemos esta cultura. Porque no hay políticas públicas orientadas hacia allá. Y esto tiene una razón, porque la inmensa mayoría de los políticos no sabe de ciencia, no le interesa la ciencia y en última instancia está en contra de la ciencia. Porque si no, no estaríamos pensando en tener una reforma eléctrica que fomente el uso de carbón en las plantas termoeléctricas, en lugar de estar pensando en crear 2 o 3 nuevas plantas nucleoeléctricas, que presentan un riesgo. Claro, todo presenta un riesgo, todo presenta riesgos, pero ya van casi 30 años de trabajo de la planta nuclear de Laguna Verde y no hemos tenido accidentes serios. Ha habido problemas, sí, como en cualquier lado, pero han sido rápida y fácilmente resueltos. Y está bajo supervisión internacional, de manera que no es fácil que llegue el inspector y le den una lana para que diga que todo está bien. Aquí es inspección internacional, de manera que, ¿por qué no voltear a ver la energía nucleoeléctrica en lugar de seguir pensando en la termoeléctrica? La hidroeléctrica es más complicada porque depende mucho de que haya lluvia suficiente. Y lo que estamos viendo es que hay exceso de lluvia en ciertos momentos, pero una enorme sequía en otros momentos. Pero en el caso de la energía nucleoeléctrica sería diferente. Entonces, por eso hablo de que es indispensable que haya educación y hay que empezar por educar a nuestros políticos para que se tomen decisiones más basadas en ciencia. Pero si ellos mismos hacen este tipo de preguntas, en donde nos ponen a los científicos como peligrosos, pues estamos partiendo mal. Así es, profesor. Nos pregunta Said Dawkins con respecto a lo que estábamos platicando hace un momentito del grafeno, y es qué tan ética es la experimentación con animales para producir ya sea las medias con grafeno o productos de uso común humano, como shampoos, cremas de afeitar, etc. Son dos vertientes diferentes. El hecho de alimentar al gusano de seda y a la araña con pequeñas cantidades de grafeno no le afecta al animal. No le afecta al animal porque es simplemente como si estuviera creciendo en un lugar donde hubiera exceso de grafito, por ejemplo. Simplemente está consumiendo carbón. Entonces, yo no veo una falta de ética allí. Por el otro lado, para la práctica del empleo de animales, para, sobre todo cuando se trata de productos de belleza o de higiene, ahí sí me parece que es contraproducente, porque si se tratara de curar una enfermedad, estoy de acuerdo. Pero si se trata de aclarar la piel o de tener un mejor lápiz labial, una mejor sombra de ojos, o un mejor desodorante, no veo la necesidad
de trabajar con animales. Estoy de acuerdo en que se acabe la experimentación con animales de laboratorio para cuestiones de higiene y de belleza. La cuestión farmacéutica tiene que ser de otro nivel. Requiere una discusión mucho más fuerte. Muchas gracias, profesor. Y finalmente, hasta el momento, nos dice Nadia Callejas que el gobierno y la misma sociedad no tienen conciencia del uso correcto de educación desde niños para poder lograr una cultura a cualquier nivel escolar, laboral o en casa. El impacto que se puede tener son más las personas que no hacen nada y el resto se dejan llevar por lo que ven. En efecto, pues simplemente está reiterando que hace falta mucha educación. Bueno, entonces, pues ya estamos casi terminando, ¿eh? Ya estamos casi terminando. Decíamos que como no hay cambio en la percepción pública, no se ve una solución rápida. Pero la parte importante, la química debe ser empleada siempre en beneficio de la humanidad y con absoluto respeto al medio ambiente. El problema es que la química busca esto, pero los seres humanos buscan lo otro. Yo puedo diseñar el mejor insecticida y no va a faltar un loco que lo quiera utilizar como arma. Entonces, por mencionar un caso simple, ¿no? Debemos trabajar con absoluto respeto al medio ambiente y si en una industria se generan residuos, bueno, pues la industria debe ser responsable de tratar los residuos para que sean cada vez menos peligrosos y no enterrarlos en lugares despoblados que después van a ser poblados. Es la política del avestruz que agacha la cabeza y si no veo el problema no existe. Si yo entierro mis residuos, los residuos ya no existen. No, es que tenemos que ser absolutamente responsables de lo que hacemos. Y eso incluye el respeto al medio ambiente. Entonces, el problema no es la ciencia. El problema es cómo se hace uso de la ciencia. El problema no es la química. El problema es lo que hacemos con la química. No son los productos químicos, sino cómo los utilizamos. Y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Muchas gracias a quienes han participado. Son muy valiosas sus observaciones, muy importantes, muy precisas. Y ahí están mis datos por si alguien quiere comunicarse después conmigo. Gracias, Catherine. Muchas gracias, profesor. Nos dice también en el chat de nuestro Facebook Live, Nadia Calleja igual, profesor, muchas gracias por su plática. Muy interesante, realista y reitero mi felicitación a usted. Me siento muy orgullosa de haber sido su alumna. Muchas También gracias, Nadia. tenemos varios mensajes de felicitación en el chat también. Tenemos varios estudiantes de prepa que siguieron esta transmisión y están aquí enviándoles sus saludos. Qué bueno que nos ven, sobre todo estudiantes y estudiantes de prepa, porque a lo mejor logramos motivar a algunos de ellos a que vengan a estudiar química con estas premisas, siempre en beneficio de la humanidad y con absoluto respeto al medio ambiente. Qué bueno que nos ven. Gracias por haber estado presentes y ojalá en un futuro muy cercano nos veamos caminando por los patios de la Facultad de Química. Muchas gracias, profesor, definitivamente, así es. Y justamente en este camino por el que estaba trazando usted ahorita terminando, justamente de la ciencia, la importancia y el respeto, y cómo la verdad, la manera en la que utilizamos los avances científicos hacen la diferencia. Yo quiero aprovechar para invitarles el próximo miércoles 24 de noviembre tendremos el lanzamiento de una exposición virtual que preparamos para todas y todos ustedes, que se llama Saber para Cuidar la UNAM frente a la pandemia.
Es una exposición virtual que tendrá más adelante una versión física también, pero que justamente contiene las investigaciones y esfuerzos que ha realizado la UNAM durante todo este transcurso de la contingencia, la pandemia, causadas por la enfermedad del SARS-CoV-2. Entonces, queremos extenderles la invitación para que en la próxima noche de museos, el próximo miércoles, como les mencioné, 24 de noviembre, nos acompañen en el lanzamiento virtual, igual por aquí, por el Facebook Live del Museo UNAM hoy. Estaremos dando apertura a esta exposición, que sin duda es un gran esfuerzo para tratar de reunir en un espacio tantos esfuerzos y trabajos que han realizado investigadoras, investigadores y dependencias de la universidad al respecto. Para el beneficio, pues, en general de toda la sociedad y todo el país. Entonces, sin más, y ya finalizando con esta invitación, despedimos al profesor Benjamín dándole muchísimas gracias de parte del equipo del museo. Como le digo, hay muchos mensajes también de agradecimiento en el Facebook Live, una plática muy bonita y justo muy importante en estos momentos en que la ciencia es tan importante para esta situación que estamos viviendo, la manera en que la percibimos, la verdad creo que debe cambiar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Catherine, y espero que no sea la última. No va a ser la última seguramente. Esta es su casa, profesor, y muchas gracias nuevamente. Oficialmente, entonces, terminamos nuestra plática del día de hoy. Esta es Ciencia en Sábado, y que tengan un excelente resto de sábado y un excelente fin de semana.